en pleno apogeo de la carrera del té, una competencia de regatas transoceánicas de clíperes que viajaban a China por el preciado cargamento, el crucero de su majestad, el Cordelia, recibe órdenes secretas. Su misión es interceptar y, si es necesario, destruir los veleros de la regata de ese año. La inteligencia británica tiene la certeza de que al menos uno de ellos transporta a la metrópoli un cargamento de té envenenado, aunque se desconoce cuál. Esta regata, por lo tanto, no será como las demás, será una carrera de 15.000 millas con la muerte pisándoles los talones, donde capitanes, oficiales y marineros tendrán que hacer lo imposible por escapar de un destino cruel. En los muelles de Londres, un viejo mendigo llamado Murdoch, antiguo marinero, siente que algo ha cambiado. Durante semanas ha observado un clipper fondeado en un lugar apartado, un barco al que ha bautizado como el Misterio. Una mañana, Murdoch se da cuenta de que el Misterio ha desaparecido, zarpado en secreto. Este hecho, que para otros sería insignificante, para él es una señal alarmante, un movimiento en la inmensa maquinaria cósmica de las rutas marítimas. Presa del pánico, temiendo que alguien se dé cuenta de que él sabe demasiado, Murdoch huye por los muelles para informar a su contacto, el jefe Go. Al otro lado del mundo, en una pequeña isla frente a la costa de China, un hombre llamado Tao contempla el atardecer. Odia con toda su alma la cercana ciudad de Fochou, la gran cloaca, rendida a los diablos de la mar que llegan en sus barcos de grandes velas para llevarse la camelía, el té. Tao es un jardinero, un hombre que habla con sus plantas, pero en su jardín crece también una variedad especial, una rubiácea de su propia creación, idéntica en apariencia a las demás pero con un secreto mortal en su interior. Él es el artífice del plan, el que ha preparado el veneno que purificará a Fochou, usando su humilde mano como el brazo ejecutor de los dioses. Mientras tanto, el clipper se traslucha contra un viento precursor de un tifón en el estrecho de Formosa para llegar a la desembocadura del río Min. A bordo, el primer oficial, Adam Trent, observa con resentimiento a su capitán, un hombre conocido como el Viejo, un marino brillante pero hermético y autoritario que pasa gran parte del viaje encerrado en su camarote, borracho como una cuba. Trent teme la responsabilidad que recae sobre él cuando el capitán está inconsciente, pero sabe que el Viejo, antes de entregarse a la botella, siempre toma las decisiones cruciales, como la de arriesgarse a entrar en el estrecho para ganar tiempo. La tripulación, aunque conoce el estado de su patrón, lo respeta profundamente, es un buen marino, que al menos los deja en paz durante sus borracheras, a diferencia de otros capitanes crueles y erráticos. Todo lo que ocurre a bordo queda protegido por el sagrado secreto del barco, una ley de silencio que garantiza la supervivencia en un mundo brutal. En las aguas del río Min, un anciano taicón patrón de junco llamado HSUSEN gobierna su pequeña embarcación, el nariz que apunta al cielo. Con una paciencia infinita espera el cambio de la corriente para remontar el río, ignorando los rezongos de su esposa, que teme que otros vendedores de té lleguen antes al fondeadero de las pagodas y consigan un mejor precio. HSUSEN conoce el río y su barco a la perfección sabe que la clave no es la fuerza sino la espera. Al amanecer llega al fondeadero y se dirige hacia la inmensa sombra de un clipper recién llegado, donde ve por primera vez en su vida a una mujer de ojos redondos tallada en la proa del barco y no le pareció un monstruo. Ese atrás finalmente fondea en el río y el capitán, ya recuperado, contrata los servicios de Sam Coe, un práctico irlandés poco fiable pero barato, para remontar las peligrosas 30 millas hasta el fondeadero de las pagodas. Esa noche, mientras Trent monta guardia, una silueta familiar aparece remolcada río abajo. Es el Altan, el magnífico clipper del capitán Jacob Gulliver, el barco del que Trent fue despedido. El Altan ya ha cargado su té y parte para tomar la delantera en la carrera. En Londres, el jefe Bo, el hombre que controla la red de información de los muelles, se reúne con el intendente Neil, un funcionario del gobierno. Neil le informa de que el Foreign Office y una agencia secreta, el H-19, están investigando un soplo. Uno de los 3 clíperes que partieron hacia Fochou, el Ladyklive, el Altan o el Seatrach, lleva un cargamento de té envenenado. La pregunta clave es cuál de ellos fondeó en el surgidero de Tiburi antes de partir, el barco que Murdoch bautizó como Misterio. Bo, cuyo informante no logró ver el nombre, se ve presionado. Sabe que si no identifican al culpable, los cargamentos de los 3 barcos serán confiscados, lo que significaría la ruina para sus capitanes. Decidido a proteger al menos al viejo capitán MC Manes del Ladyklive, Bo activa su red para enviarle una advertencia. En Fochou, el capitán Thomas MC Manes, Binma, del Ladyklive, recibe el mensaje de Bob: los pingüinos van por tu cargamento. Parece un asunto grave, quieren confiscarlo al precio que sea. Ponte a salvo de sus barcos. Angustiado y distraído, supervisa la carga de su barco, un clipper magnífico que lleva el nombre de una noble botánica, la di Charlotte Florentina Clive, cuya efigie adorna el mascarón de proa. Es precisamente esta figura la que HSUSEN admira desde su junco, el nariz, que apunta al cielo, justo antes de una torpe colisión que le hace creer que ha ofendido a los diablos y que no le comprarán su mercancía. MC Manes, tras recibir la advertencia, toma una decisión drástica. En lugar de seguir la ruta tradicional por el mar de la China meridional, donde sabe que el crucero de la Armada, el Cordelia, lo estará esperando,
decide tomar una ruta completamente nueva y peligrosa hacia el este, rodeando Formosa y las Filipinas por el Pacífico, para luego entrar al Índico por el estrecho de Macassar. Es un camino más largo, pero sabe que mientras él se desvía, la Armada se encargará de sus competidores, dándole una oportunidad única de llegar primero a Londres. Así, el Ladyklibe parte de Foochow en una dirección sorprendente, dejando atrás la isla de Mateseu, donde Tao lo observa con odio, convencido de que todos los barcos extranjeros solo traen corrupción y ruina a China. Mientras tanto, el Seatras, con Hatshepsut como polizón, accidentalmente encerrado en la bodega, zarpa de Foochow. El capitán Harrison y su primer oficial, Trent, descubren al anciano chino a bordo. Harrison, para sorpresa de Trent, parece conocerlo, o al menos lo reconoce como el patrón del junco que les vendió el té de manera tan habilidosa. En el mar de la China, el HMS Cordelia, comandado por el capitán Samuel Fenton, avista al Seatras. Fenton, un oficial disciplinado pero asqueado por su misión de atacar a sus propios compatriotas, inicia la persecución. El capitán Harrison, en el Seatras, demuestra su pericia al no alterar el rumbo, forzando el vapor a una carrera directa en la que el Clipper, con el monzón a favor, tiene ventaja. Fenton se da cuenta de que se enfrenta a un marino experto. La persecución se ve interrumpida por un cambio brusco del tiempo. Un contraste de viento azota a ambos barcos. Mientras el Cordelia logra maniobrar gracias a su máquina de vapor, el Seatras, sin esa ayuda, sufre graves daños o el palo de mesana se parte y cae al mar. El Clipper queda desarbolado y a la deriva. Mientras luchan por recuperar los restos del palo en medio de la tormenta, Harrison concibe un plan ingenioso. Propone reconfigurar el aparejo del Seatras, convirtiéndolo temporalmente en una goleta para poder navegar contra el viento y escapar. Durante los días que dura la reparación y la lenta travesía, Hatshepsut, ahora conocido por la tripulación como Lao y el anciano maestro, observa y aprende, convirtiéndose en una presencia respetada a bordo. En Londres, la investigación da un giro. El jefebo, a través de una entrevista con Bobby Toby, un exurumete, descubre el oscuro pasado del misterio, el Clipper Fusan. Años atrás, en ese barco, una facción de la tripulación, con la complicidad pasiva del capitán Harrison, masacró a un grupo de trabajadores chinos que viajaban como pasajeros, arrojándolos por la borda para no tener que desviarse a dejarlos en puerto. El primer oficial de entonces, un gigante galés llamado Dennis Godman, intentó detener la matanza, pero fue amenazado y silenciado. Tras el incidente, el barco fue vendido discretamente. Toby, además, recuerda un detalle crucial: el mascarón de proa del Fusan era un guerrero mongol. Este es el mismo mascarón que lleva el Altan de Haciver. La evidencia parece concluyente y todas las sospechas recaen sobre el Altan. El Seatras, maltrecho, llega finalmente al puesto de avituallamiento de Añerlor, en Java. Allí un local, el señor Mian, le informa a Trent que 2 clíperes ya han pasado y reconoce a uno de ellos el Fusan. La noticia deja a Harrison perplejo y turbado. ¿Cómo es posible que su antiguo y maldito barco esté en la misma carrera? Tras 5 días de reparaciones intensivas, en las que devuelven al Seatras su aparejo original, zarpan en secreto, sin dejar mensaje. Durante la travesía del Índico, Hatshepsut, en un acto de aparente locura, se encarama a Balbauprés y arranca parte del mascarón de proa del Seatras, revelando que debajo de la tosca figura de un duende se ocultaba otra talla, la de Lady Charlotte Florentina Clive. El Seatras, antes de ser el Seatras, fue el Ladyklibe. Hatshepsut, al oír el nombre, reacciona con alegría: ha encontrado una clave. Para él, el barco con la figura de mujer que vio en Foochow, el Ladyklibe, es el Fusan. El Altan de Haciver, mientras tanto, navega con una vía de agua causada por su encuentro con el barco pirata. El carpintero Stevens realiza una reparación de emergencia, pero no es del todo fiable. Es entonces cuando son interceptados por el HMS Cordelia. Fenton, ahora con órdenes claras de ira por el Altan, dispara un cañonazo de advertencia y exige registrar el cargamento. Haciver, movido por su orgullo y su fama, se niega a la humillación y opta por huir. Empuja al Altan a una velocidad demencial, forzando la estructura del barco hasta el límite. La reparación de Stevens cede y la vía de agua se reabre, inundando la bodega. Para mantener la velocidad y escapar, Diver se ve obligado a tomar una decisión dolorosa: arrojar por la borda gran parte de su valioso cargamento de éter. El Cordelia, aunque no captura al Clipper, cumple su misión al forzar la destrucción de la mercancía sospechosa. El Altan, ahora medio vacío, con la bodega inundada y navegando a duras penas, se adentra en la niebla del océano Índico, un barco fantasma al mando de una sombra. Haciver, que ha roto el hilo que une a un capitán con su barco, se siente derrotado. Cuando toda esperanza parece perdida, emerge de la niebla la silueta de otro clípero: es el Ladyklibe. A bordo, el desastre es total. El capitán M.C. Manes ha muerto de fiebres, el primer oficial Ferguson ha desaparecido por la borda y la tripulación restante, inexperta, está perdida. Diver ve una segunda oportunidad. Él y su tripulación abandonan el Altan que se hunde y toman el mando del Ladyklibe, un barco intacto y cargado hasta los topes de éter. En Londres, el comisionado especial Pearson Leyan, un investigador metódico apodado el Abad, toma las riendas del caso. Rápidamente desmonta la investigación del H-19, demostrando con documentos que el Ladyklibe actual es, en realidad, el antiguo Fusan, comprado por la naviera Ingesoy o una compañía noruega que a su vez se lo compró a la Walkeran Persand Sons. La confusión vino porque el anterior Ladyklibe, un barco americano,
fue vendido y renombradose atrás. El mascarón del guerrero mongol fue simplemente traspasado del viejo Fusan al nuevo Altan en el astillero. El verdadero culpable es el Ladyklive. Sin embargo, justo cuando la orden va a ser enviada, llega un cable de Mauricio. El crucero HMS Active ha avistado dos clíperes diferentes en dos momentos distintos, ambos identificados como el Ladyklive. El misterio se vuelve a enredar. A bordo del nuevo barco, el verdadero Fusan, la tensión crece entre la tripulación original del Altan y la del Ladyklive. El contramaestre de Diver, Stevens, desaparece misteriosamente una noche, cayendo por la borda. Su puesto es ocupado por Burton, el contramaestre original del Ladyklive, un hombre ambicioso y conflictivo que parece tener un pasado en común con el primer oficial de Diver, el gigante Dennis Godman. Ese atrás, mientras tanto, cruza el Ecuador en medio de calmas y tormentas eléctricas. En una de ellas, Lao ya desaparece del barco. La tripulación, exhausta, siente que su espíritu protector se ha ido, pero el clipper, como si hubiera sido purificado, encuentra vientos favorables y comienza a devorar millas. Frente a las costas de Sudáfrica, el Seatras alcanza al Fusan ahora, bajo el mando de Diver y disfrazado de Altan, con el casco pintado de gris. En un tenso encuentro, los dos barcos navegan costado a costado. Desde la proa del Seatras, la figura de HSUSEN parece materializarse, un mascarón de proa viviente que grita a través del fragor de las olas hacia el otro barco, un nombre tan fey, el asesino. En el Fusan, la tensión estalla, una noche de calma total. Burton intenta amotinar a la tripulación contra Diver, a quien considera acabado. Bodman, anticipándose, lo confronta y le dispara. Agonizando, Burton confiesa la verdad de Fue Godman el verdadero cerebro de la masacre de los chinos en el Fusan años atrás. Harrison solo fue un capitán débil que lo permitió para no retrasar el viaje. El propio Burton fue su cómplice. Bodman, un hombre consumido por la ambición de ganar la carrera a cualquier precio, era el asesino tan fey. La carrera llega a su clímax en el Canal de la Mancha. El Seatras y el Fusan llegan prácticamente juntos. Se aproxima un chubasco violento. Harrison, en el Seatras, decide reducir vela, una maniobra prudente. Diver, en cambio, fiel a su estilo, decide arriesgarlo todo para ganar, intentando una maniobra temeraria para cortar el paso a su rival justo cuando el chubasco golpea. La maniobra falla, el Fusan sufre daños en su velamen y el Seatras, que ha resistido mejor la tormenta, toma la delantera y es el primero en coger el remolcador que le ofrece Freddy Obon del Reindeer. El jefe Bo sube a bordo con el práctico. Sin embargo, Jack Diver no se rinde. Desprecia al remolcador que le espera el Chatham con el comisionado Lilland a bordo, y en un acto de audacia legendaria remonta el Támesis a vela, guiando a los muelles de Londres por sus propios medios. El Altan, que en realidad es el Fusan barra Ladyklive, es aclamado como el ganador, y su té es descargado a toda prisa y enviado a los palacios. Lilland llega a Gupina justo a tiempo para ver a la reina Victoria terminar su taza de té, y no ocurre nada. La verdad final es revelada. En la isla de Mate S.U., Tao recibe la noticia de que solo 2 de los 3 barcos llegaron a Londres. Su plan ha triunfado, pero no como todos creen. Siguiendo el arte de la guerra de Sun Tse Tau, su estrategia fue el engaño. Nunca hubo té envenenado. Simplemente hizo correr el rumor de que el Fusan, el barco de la masacre, llevaba una carga mortal, sabiendo que los propios diablos se encargarían de destruirlo para protegerse. Y así fue perseguido y dañado. El barco maldito, aunque ganó formalmente la carrera, quedó estigmatizado para siempre. En los oscuros tinglados de la Jason, Dennis Godman, tan fey, se dispone a asesinar a Harrison para silenciar el pasado, pero es interceptado por el jefe Bo. Bo le revela que ha descubierto toda la trama en su ambición, el doble juego en el motín original, el asesinato de Burton. Godman, acorralado, es entregado a un grupo de hombres chinos silenciosos que aparecen de las sombras, cumpliendo el destino que HSUSEN había presentido. Al final, Harrison, confrontado por Trent sobre quién ha ganado, le responde con una pregunta sobre su propia identidad, dejándolo reflexionar sobre la transformación que todos han sufrido. El Fusan, ahora con el nombre de Altan, vuelve al anónimo fondadero de Tiburi, observado por Murdo, un barco con muchos nombres y una historia secreta, listo para su próxima vida, demostrando que los barcos son nobles y la perversión reside solo en los hombres que los tripulan. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte para más contenido similar.